¿Qué tal? Vamos a realizar este siguiente ejercicio que dice, para la viga y las cargas mostradas en la figura, determine la magnitud y la localización de la resultante de la carga distribuida y las tracciones en los apoyos de la viga. Entonces, este problema es muy parecido a los que hemos hecho, no se les olvide. La resultante, o resultante puntual, como yo le llamo, es, o más bien será, igual al área, la magnitud de la resultante de la carga distribuida será igual al área de la figura que representa la carga. Entonces, la figura que representa la carga aquí es una combinación entre un rectángulo y un triángulo. Entonces, la magnitud de su resultante va a ser el área de la figura que está representada. Tenemos que calcular el área de esto a través de los métodos que ya sabemos y, por otra parte, la localización de la resultante será igual al centroide, o más bien a la coordenada x del centroide de la figura que representa la carga distribuida. ¿Qué figura es aquí? Pues la conjunción o la combinación de un rectángulo y un triángulo. Entonces vamos a tener que usar otra vez la tablita que tenemos descrita aquí a la izquierda. Acá tenemos el área y la ubicación de la coordenada x del centroide para un triángulo y para un rectángulo. Entonces vamos a comenzar. Aquí vamos a tener primero, vamos a redibujar la carga distribuida que va a tener la siguiente forma. Ok, va a estar aquí. Posteriormente es un rectángulo más o menos grande. Y después se va a conjuntar con un pequeño rectángulo. Entonces, nosotros vamos a saber que, medido desde aquí hasta acá, el rectángulo va a tener una base de 6 más 9 pies, o sea, 15 pies. Mientras que el triángulo va a tener una base de 6 pies. De aquí hasta acá hay 6 pies. Bien, y la altura tanto del rectángulo como del triángulo es de 200 libras sobre pulgada. Perdón, sobre pie. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Esta sería nuestra figura 1 y esta nuestra figura 2, que sería la suma de ambas figuras me daría el área total. Entonces, vamos a hacer los cálculos para la figura 1. Nos dicen que vamos a tomar nuestro punto de referencia como este puntito de aquí, que sería el eje Y, y hasta acá saldría el eje X. Este es nuestra coordenada de origen. Bien, entonces, para el primero, vamos a calcular su área. El área del cual pusimos primero al triángulo. El área del triángulo va a ser igual a la base por la altura entre 2. Base por altura sobre 2. La base mide 6 pies y la altura 200 libras sobre pie. Y todo esto tiene que ir dividido sobre 2. Entonces se cancela pie con pie y me queda 6. 200 entre 2 son 100, por 6 serían 600 libras. Entonces tomo este dato y lo anoto acá. El área del triángulo son 600 libras. Aquí voy a poner libras. Acá pies. Y acá libras por pie. Bien. Entonces, para la parte de la coordenada en X del centroide, nos dice medido a partir del ángulo recto, o sea, de este que está aquí,
hacia la derecha hay 1 tercio de la base. Entonces, en este caso estamos midiendo desde acá, recuerden, entonces serían 15 pies más la base sobre 3. Entonces, eso serían 15 pies más la base mide 6 pies, serían 6 pies sobre 3. Y aquí tendríamos 17, 15 más 6 entre 3 son 2, serían 17 pies. Entonces acá anotamos 17. Vamos con la segunda figura, que es el rectángulo. Su área va a ser igual a base por altura. La base del rectángulo mide 15 pies, multiplicado por su altura, 200 libras pie. Libras sobre pie. Entonces se cancelan pies con pies y me quedan libras. 15 por 2 son 30 y le agregamos 2 ceros. Entonces 3000 libras. ¿Okay? Entonces acá anotamos 3000. Y para la parte de su centroide, o de la coordenada en X de su centroide, sería igual a la base dividida sobre 2. Ahora sí, como medimos desde aquí, pues su base sobre 15 pies entre 2. Serían entonces 7.5 pies. Y anotamos acá 7.5. Y hacemos la multiplicación. 600 por 17 nos va a dar un valor de... vamos a hacer la cuenta porque no la tengo por aquí. 600 por 17 nos da 10.200. Y la otra, 3000 por 7.5 da 22.500. Haciendo la suma, serían 3600 la sumatoria de las áreas y 32.700 la suma del producto del centroide por el área. Entonces vamos a tener que la magnitud de la resultante va a ser igual a 3600 libras y la localización de la resultante será igual a la sumatoria de XA dividido entre la sumatoria de las áreas, y esto será igual a 32.700. Esto se mide en libra por pie dividido entre 3.600 libras y solamente nos quedaría pies. Entonces esta operación da 9.08333 de manera infinita, pero a mí me gusta usar fracciones, entonces lo voy a poner como 109 sobre 12 pies. ¿Okay? Entonces, con esta información, nosotros podemos calcular las reacciones en los apoyos. ¿Cuáles apoyos? En este de aquí, que serían 2, una en X y una en Y, y aquí que solamente sería 1 en Y. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nuestro diagrama de cuerpo libre nos quedaría como la viga luego serían, bueno, voy a copiarlo de acá para que no haya problema.
Ok. Más o menos cuánto. Vamos a ponerla por acá. Por aquí. Ok, entonces aquí vamos a tener que hay 6 pies. Luego por acá va a haber 9 pies. Y finalmente hasta acá habría 6 pies. Entonces serían 6, 9 y 6. Bien, y aquí van a estar aplicadas las cargas. Sobre esta parte vamos a tener nuestras reacciones. Aquí sería la reacción RAY. Y acá estaría RAX. Luego en esta sección de aquí, en este punto, estaría hasta acá. Bueno, esta la tenemos que recorrer porque no está en este punto aplicada, sino en este. Aquí. De acuerdo con nuestra figura, aquí está la reacción. Esta la vamos a poner hasta acá para no invadir aquí, pero sabemos que esta está aplicada aquí. Y finalmente hasta el último extremo vamos a tener ARB. Pero nos está faltando la resultante de la carga distribuida. Va a valer 3600 y va a estar ubicada en 9.083. Si aquí son 6, acá son 9, pues yo creo que debe estar como por 3, 3, serían la mitad, como por aquí. Por aquí debería estar aplicada la carga con una magnitud de 3600 libras. Y ubicada a, medido desde aquí para acá, 109 sobre 12 pies. Recuerden, a mí me gusta solamente usar fracciones. Si lo quieren hacer con decimales no debe haber ningún problema. Ok, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces, con ese diagrama de cuerpo libre vamos a aplicar condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La única fuerza en X que hay es RAX. Por lo tanto, RAX va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 también. Las fuerzas en Y serían RAY más RB menos 3600. Y esto es igual a 0. Y finalmente, sumatoria de momentos alrededor de, vamos a hacerlo alrededor del punto B, para que sea más fácil. Entonces, si vamos a considerar el punto B, tenemos que saber cuál es la distancia de aquí para acá. Pero eso es fácil, porque si todo esto mide 9 más 6 más 6, es decir, la distancia media desde aquí hasta acá, debe ser 21 pies. 21 pies. Pues la distancia medida de aquí para acá debe ser 21 menos 109 sobre 12. Entonces, 21 menos 109 sobre 12 me da 143 sobre 12 pies.
Entonces es lo que hay de aquí para acá. Bien, entonces yo voy a tomar a partir de referencia este puntito de aquí. Vamos a poner entonces sumatoria de momentos alrededor del punto B va a ser igual a 0. Y la sumatoria de momentos alrededor del punto B, considerando como positivos los que van en sentido contrario a las manecillas, aquí vamos a tener que esta fuerza que hace que se mueva para abajo, la fuerza B no la vamos a, RB no la vamos a considerar porque su distancia al punto B es 0. Entonces 0 por RB me va a dar 0. Aquí sería 3600, que hace que vaya o que gire a partir sobre este punto en el sentido contrario a las manecillas, sería positivo. Entonces es 3600 libras multiplicado por la distancia que lo separa, 143 sobre 12. ¿Ok? Entonces, luego vamos a tener esta que va a hacer que se mueva en sentido de las manecillas, por lo tanto va a ser negativa, menos RAY multiplicado por la distancia que lo separa, 9 más 6 serían 15 pies. Y esto sería igual a 0, porque la distancia que separa esta de este punto es de 0. Entonces, con esa información podemos calcular RAY. Entonces, aquí tendríamos 3600 por 143 entre 12 da 42.900. Menos 15 veces RAY igual a 0. Entonces, de aquí despejamos, RAY debe ser igual 42.900 dividido entre 15. ¿Ok? Entonces, RAY nos va a dar un valor de... déjenme hacer la operación. Entre 15, 2.860 libras. ¿Por qué libras? Porque aquí es libra por pie. Y los 15 pies, de aquí abajo eran 15 pies. Entonces se cancela pie con pie y me queda libra. Con esta información yo puedo regresar para acá y aquí calcular RB. RB va a ser igual a 3.600 menos RAY. Entonces RB 3.600 menos 2.860 me da 740 libras. 3.600 menos 2.860. ¿Ok? Entonces RB vale 740 libras. RY 2.860. Y finalmente RAX vale 0. ¿Ok? Esa sería la información completa de este problema y con eso terminamos. Entonces, eso sería todo. Nos vemos.